Bueno, y este es el vídeo que los dueños me han pedido que analice. Vamos a ver el vídeo, primero lo analizo y luego continuamos con el resto. No lo he entendido. Esto parece ser que es la hembra, este es el macho y aquí vemos pues eso, que la hembra está interesada en el objeto, entonces vemos cómo el macho lo reclama. Aquí vemos el lengüetazo, que es una señal de estrés, otro lengüetazo, ¿vale? Aquí la elevación de Belfos y la mirada muy proyectada. Entonces aquí vemos cómo estaba aquí primero mirando para allá, en el momento en el que la ve suficientemente cerca, se proyecta hacia ella, muestra un fruncido agonístico, que sería enseñarle los dientes, y con una mirada directa, que sería lo que se conoce también, lo que se puede llamar también como una mirada dura. Vemos dura porque se ve reflejada en la musculatura facial, que endurece los ojos, que los muestra con cierta tensión en los músculos orbiculares. Entonces también tenemos aquí cómo está proyectando con las dos orejas hacia adelante, lo que crea la pequeña arruguita. Y por otro lado vemos aquí el comportamiento de la perra. Vemos aquí cómo la excitación de la tensión hace que mueva la colilla al encontrarse de frente con el macho, ¿vale? Que le muestra esa mirada directa. Por lo tanto está reclamando el recurso. Y entonces la perra aquí muestra un comportamiento más prosocial, mostrando este gesto relajado, el cuerpo sin tensión muscular, con esta mirada lateral, con los ojos entrecerrados, amistosos, o eso parece, y las orejillas lateralizadas, lo que también está rompiendo la tensión que podría provocar su exceso de focalización en el recurso. Y aquí parece que más que centrarse en el recurso, parece que está comunicándose más directamente con el macho, como si estuviese haciendo algún tipo de reconocimiento olfativo o algo parecido, o simplemente pues se ha quedado congelada, ¿vale? Vemos aquí el primer fragmento de segundo, ¿vale? Como ella quizás se iba a acercar y simplemente al detectar la proyección visual del perro hacia ella, se queda congelada, ¿vale? Entonces aquí no mueve nada para no crear una situación de conflicto, y la excitación se ve retransmitida en la cola, que la cola se mueve por ese aumento de la excitación. No es una excitación bajo tensión que haría que la cola se elevase y vibrase como una antena o algo parecido. Aquí vemos también la midriasis, que es las pupilas dilatadas, lo que implica que hay una subida de adrenalina y noradrenalina, por tanto de tensión en el animal hacia ella, y por tanto todas estas señales pues le están diciendo a la perra pues que está tenso y que no es muy buena idea seguir aquí en este lugar donde se está reclamando este recurso. Por tanto, el perro, bajo la contingencia de la situación, pues simplemente estaría reclamando el recurso, y la perra simplemente pues estaría rectificando este nivel de tensión, simplemente pues mostrándose relajada y abriendo ahora espacio, que sería una señal de apaciguamiento. Congelarse también sería una señal de apaciguamiento, o en sí el conjunto de comportamientos no confrontativos ayudaría a bajar esos niveles de hostilidad. Vemos cómo le estaría olisqueando. Aquí vemos las señales de estrés, ¿vale? Aquí probablemente la perra vuelve a mirar, el perro vuelve a elevar los belfos, o arrugar los belfos, como queramos decirlo, con una mirada directa, ¿vale? Con una posición un tanto tensa, como si estuviese preparado para reclamar el recurso saltando hacia ella. Ella respeta el reclamo del objeto con una posición relajada, con la cabeza baja, las orejas hacia los lados, y un movimiento lento que también ayudaría a que no se active una secuencia de ataque. Por tanto, también el movimiento suave es una señal de apaciguamiento también. Aquí vemos cómo evita irse en línea recta, sino que abre un poquito un arco para evitar seguir incrementando los niveles de hostilidad por medio de invadir ese espacio que está siendo reclamado. Aquí vemos cómo hace el arco, ¿vale? Que sería otra forma de haber evitado el conflicto. Aquí vemos cómo observa, y al observar de nuevo el perro vuelve a proyectar con el hocico, las orejas y los ojos, ¿vale? Como una forma de asegurarse de que el otro perro no vuelva. Una manera de mostrarse hostil, pues una forma de seguir reclamando el objeto por medio de estas señales agonísticas.
Y aquí, en el momento en el que la perra ha cedido, él se vuelve a relajar y por tanto desproyecta la atención sobre ella. Las orejillas ya se vuelven un poquillo más laterales, simplemente el perro pues está aquí concentrado, centrándose en el objeto, porque ya no hay una situación de conflicto. Y aquí la perra pues permanece relajada, mirando el objeto con cierto deseo. Está proyectada hacia el objeto, como que quiere cogerlo, pero sabe que no puede porque estará siendo reclamado. Los ojillos relajados, las orejas ladeadas y el cuerpo en esencia está relajado. Entonces aquí estaría como esperando su turno. Aquí vemos este pequeño movimiento de lengua que podría estar indicando una respuesta, una ligera respuesta de ansiedad. Ha habido otro microgesto también que podría responder, pues eso, tanto a la voz de la mujer a la hora de que ha emitido una señal auditiva, que es a lo que están respondiendo los perros. Creo que lo he entendido. Que es aquí donde está el error, pensar que los perros están buscando aprobación. Simplemente la persona, como podemos ver aquí, según dice, creo que lo ha entendido, cómo reacciona el perro con la lengua. Creo que lo he entendido. Podría ser ese pequeño pico de excitación. Y aquí el perro también proyecta hacia ella porque ella ha emitido la señal. Creo que lo he entendido. Entonces, como vemos, responden a la voz y no a otra cosa. Un perro podría buscar aprobación, si lo queremos llamar así, yo más bien lo llamaría buscar una señal, en el caso de que, por ejemplo, sea un perro que se ha entrenado a que haga una permanencia y cuando tú le das la señal, pues el perro podría hacer la conducta que está reprimida. Entonces ahí tendría que estar buscando tu aprobación, tendría que estar buscando tu señal. Pero buscando una aprobación de tipo social, esto sería en sí mismo una humanización, porque el perro, dentro de su historia evolutiva, buscar aprobación de otros no tiene mucho sentido, porque los perros, al no tener cultura ni moral, no van a estar haciendo ese tipo de comportamientos porque no serían innatos y por tanto tendrían que ser algo que se relacionaría con algo aprendido, pues eso, como pueda ser, por ejemplo, haberle enseñado al perro a hacer una permanencia y a partir de esa permanencia que el perro esté ansioso de esperar que le digamos adelante o que le digamos no cojas esto hasta que te diga que te lo comas, por ejemplo. Entonces ahí sí estaría esperando a que le demos una señal, pero no sería una aprobación como tal, no sería algo ni cultural ni moral. Entonces ahora voy a pasar a lo que es analizar el texto y los comentarios. Vale, entonces aquí dice, siempre hay que reñir a nuestro perro cuando gruñe. La respuesta es no, es correcto. Lo que pasa que, bueno, yo hubiese utilizado, pero bueno, también en mi trabajo, lo de siempre hay que reñir. En un principio yo quitaría el siempre porque se podría ver como una especie de excepción, ¿no? Es decir, pues en qué momentos podemos regañar y en qué momentos no. Yo siempre digo que hay que evitar utilizar la palabra reñir por la palabra corregir, porque corregir implica parar una conducta indeseada, mientras que luego podemos dar la deseada o simplemente inhibimos una que sea problemática. Por ejemplo, si dos perros están peleando, ahí corregimos parando la conducta, pero la reñir o la regañina pues ya implicaría estar en varios procesos en los que nosotros estamos planteando demasiadas cosas, estamos dando demasiadas cosas por hecho. Entonces llevamos al perro a un plano más cultural, ¿no? Es decir, estas son las normas que yo te he puesto, ¿por qué me has fallado así? Todo este tipo de cosas que implica la regañina, que al final acaban incurriendo en humanizaciones. Pero bueno, lo comento por si a alguien le sirve. Aquí continúa, el gruñido es una forma de comunicación y en este caso en 10 segundos podemos ver un montón de comunicación canina. Sia quería el juguete que tenía Rengar y se le acerca a cogerlo de buen rollo, moviendo la cola, ¿vale? Aquí efectivamente lo que hemos visto es que la perra pues se acerca con una buena predisposición. ¿Cómo se lo dice? La mira fijamente, gruñe ligeramente y le levanta los belfos. Si entiende lo que le está diciendo y aparta la cabeza en señal de calma. La señal de calma, como ya he mencionado más veces, es dar por hecho que el perro está pidiendo cosas y el perro simplemente está reaccionando a estímulos que en un principio son aversivos. Por ejemplo, la aversión a la mirada respondería a una conducta de orientación que haría pues, que se aleje de la situación de conflicto y esto actuaría como una señal de apaciguamiento. Pero las señales de calma son humanizantes en el aspecto en el que dan por hecho de que el perro está utilizando una especie de lenguaje y ciertas proyecciones mentales que estarían haciendo que el perro esté constantemente pidiendo calma a otros, como si el perro tuviese algún tipo de lenguaje verbal que evidentemente no tiene. Luego pone también
se relame, pero no se aprecia. Rengar se relame, que es otra señal de calma también. Aquí vuelvo a decir lo mismo. No es una señal de calma, sino una señal de estrés. ¿Por qué es una señal de estrés? Pues si decimos que es una señal de calma, tendríamos que concluir que el perro estaría al otro pidiendo calma, cuando precisamente lo que está es activándose. ¿Y cómo sabemos que se está activando? Porque las respuestas fisiológicas se están activando, por eso el perro se relame. Entonces, como vemos, cuando utilizamos la terminología señal de calma, además de que utilizamos todas las señales de los perros como señales de calma, por tanto sería dogmático y por tanto sería pseudocientífico, estaríamos ignorando que esos comportamientos realmente están mostrando que el perro se está activando. En cambio, no es lo mismo decir te pido que te estés tranquilo a me estoy enfadando. Por ejemplo, cuando se le dilatan las pupilas al perro es porque se ha producido una respuesta neurofisiológica. Pues cuando el perro se chupa viene a ser lo mismo. Por tanto, ver las pupilas dilatadas y un aumento de los lamidos son en paralelo porque la respuesta fisiológica viene por el mismo lado, que es por ese aumento de adrenalina y noradrenalina, por esa activación del sistema nervioso adrenomedular. Entonces, ¿esto por qué es importante? Pues porque un perro que ataca de una manera ofensiva, esto quiere decir que es el perro el que está iniciando el conflicto, también va a mostrar muchas señales, mal llamadas señales de calma, por tanto tendrán que ser señales de estrés, porque el perro, al anticipar una agresión, tiene que adaptarse fisiológicamente y de ahí que tiene esa respuesta del sistema nervioso adrenomedular que hace que se libere esos neurotransmisores como adrenalina y noradrenalina que van a hacer que el perro segregue más mucosa que tiene que retirar con la lengua o se le dilate las pupilas. Entonces, ella se aleja y se siente a una distancia prudencial para que él sepa que ha entendido lo que le ha dicho. ¿Ves? Esto sería un mentalismo. Aquí lo que ha habido simplemente es una respuesta de distancia para evitar el conflicto y esto relaja al perro, pero todo esto ya sería un mentalismo, que sería como dar por hecho que está habiendo ahí una comunicación consciente, como si fuesen dos perros que están hablando. Y esto no puede ocurrir simplemente pues porque los perros no están hablando. Entonces al final la contingencia, lo que está sucediendo, viene a ser lo mismo, o sea, las consecuencias son las mismas, pero el problema es que nos lleva a dar por hecho que los perros al final están hablando entre sí, cuando los perros no tienen estructuras cerebrales que le permitan hablar. Y esto nos puede llevar luego a sobredimensionar o a malinterpretar el comportamiento de los perros. Y esto al final pues acabe trayendo problemas precisamente por esa sobreestimación de sus capacidades. Él acaba la interacción mirándome, buscando mi aprobación a la interacción que acaba de tener. ¿Ves? Como hemos visto en el vídeo, esto no ha ocurrido, sino que simplemente el perro proyecta en el juguete y eso hace que simplemente pues los perros vuelvan a bajar los niveles de hostilidad. Pero en la interacción lo que realmente ha sucedido, había una situación de conflicto en la que la perra al marcharse pues, y la desproyección sobre el objeto causa en sí misma una falta de hostilidad porque es incongruente cuando no hay nada por lo que luchar. Pero lo de mirar a la persona principalmente viene a partir de que en ese momento se le ha hablado a los perros y por tanto ambos perros han respondido mirando a la persona que hablaba. Si directamente cuando Rengar gruñe los riño, al final Sia le diría que no de otra manera, que no queremos. Supongo que aquí lo que quiere decir es que los perros, a partir de la tensión social que podría ocurrir a partir de que regañen los gruñidos del perro, la perra podría pelear con el perro. Eso interpreto. Pero esto no ocurriría por esto que está poniendo aquí. Esto ocurriría porque si la perra percibe que se está siendo hostil con el perro, la perra podría entrar en algún tipo de facilitación social y actuar con hostilidad con el perro. Entonces, esa señal de intento de corregir la conducta o de regañar al perro, de crear cierta tensión hacia él como una especie de agresión, podría hacer que la perra lo interpretase como que la familia está atacando al macho y ella pudiese entrar en esa facilitación social atacando también al perro. O simplemente que vea al grupo alterado y los perros, al percibir esa tensión, si hay algo de tensión entre ellos, pues puedan terminar peleando entre ellos por esa tensión social que se está acumulando, que sería otra posibilidad. Tenemos que dejar que ellos hablen y se entiendan. Esto igual, los perros no hablan, lo que tenemos que permitir es que los perros tengan interacciones sociales, como en este caso, que tengan este tipo de comunicación canina, evitando
este tipo de humanizaciones pensando que los perros están hablando por medio de símbolos, como si fuesen mudos. Por eso las señales de calma generan tantos problemas a nivel de que parece como si el perro con su lengua estuviese haciendo lenguaje para sordos. Entonces lo que hay que permitir es que los perros se comuniquen, que tengan interacciones sociales entre ellos, y si tienen fricciones, pues naturalizar que este tipo de cosas pues son naturales en los perros, siempre que la interacción sea segura. Aclaro que esto es solo fruto de pasar por muchos etólogos y que yo no lo soy y que cada caso será diferente, ¿vale? Esta aclaración es correcta porque claro, habrá veces que lo mismo dos perros que tengan algún tipo de tensión social podría implicar que los perros acaben incrementando los niveles de hostilidad y acaben peleando. Entonces pues siempre pues habrá que ver cada caso, pero vamos, en líneas generales pues este tipo de comportamientos pues como veremos son bastante normales y lógicos entre perros, que al fin y al cabo pues simplemente reaccionan con esta irritación, como le ha pasado a este perro cuando ven que otro le puede robar, porque es una forma de conservar el recurso de la manera más lógica, que es protegiéndolo. Y en este caso pues cuando los animales conviven pues es normal que, como cualquier animal social, pues puedan tener alguna fricción o lo que sea. En mi caso, con tantos perros grandes, hemos tenido que aprender mucho lenguaje corporal canino para asegurarnos que nuestros perros vivan felices y en armonía. Al final, después del vídeo, Rengar se ha acercado con el juguete en la boca para jugar con ella también. Esto puede ocurrir porque a veces los perros tienen ciertos rituales que de algún modo se relacionan con el estatus social. Entonces siempre hay que dejar claro que una cosa es la jerarquía y otra cosa es el estatus. El estatus es cómo un individuo social se proyecta en el mundo social, y en este caso su manera de proyectarse o este tipo de rituales muchas veces cuando el perro muestra incluso el objeto o luego lo comparte una vez que lo ha utilizado, esto de algún modo lo que está comunicando es pues que el animal está dispuesto o es capaz de proteger ese recurso. Incluso el perro hay veces que genera el conflicto mostrando el recurso, por ejemplo cuando cogen el objeto y lo muestran para luego protegerlo. Es una forma también de crear cierto estatus social en referencia a su relación con los objetos. O sea que este estatus vendría a decir yo protejo mi recurso, ¿vale? Dejar claro bajo esa circunstancia social que el animal es capaz de proteger ese recurso. Esto no quiere decir que esté sobre nadie, porque no tiene nada que ver con la jerarquía, sino el estatus. Por tanto, una cosa es yo soy capaz de proteger mi recurso y otra cosa que estemos diciendo que el animal quiera estar sobre nadie o teniendo cierto control social. En este caso, pues simplemente se dirige a ese tipo de comunicación y por tanto cuando la perra respeta ese ritual, cuando la perra respeta su recurso, el animal se siente respetado, es más normal que se sienta más prosocial e incluso baje la guardia y permita que sean otros los que utilicen lo que estaba protegiendo. Ahora bien, si el otro perro se muestra muy intenso a la hora de querer el recurso y no respeta estas señales, entonces es donde se aumentará la tensión social y el perro seguramente protegerá más aún ese recurso. Aquí este comentario que dice no es agresividad, es su forma de decir yo estoy jugando, déjame tranquilo. Este tipo de frases me suelen resultar muy irritantes porque, a ver, agresividad porque ¿qué es la agresividad? Pues son todo ese grupo de señales que estarían implicando algún tipo de amenaza, y en este caso el perro si está enseñando los dientes, el perro si está mirando directamente y el perro si está gruñendo, embistiendo o lo que sea, pues todo eso son señales agresivas. Es como las personas, por ejemplo, cuando se enfadan y fruncen el ceño, eso es agresividad. ¿Qué pasa? Que normalmente como se confunde la agresividad y la agresión, se suele decir que el perro no ha sido agresivo cuando muchas veces incluso ha atacado, pero estamos confundiendo el acto de agredir con comunicación social agonística, que en este caso sería la agresividad. Aquí, por ejemplo, pues también pone esta es su forma de hablar, pero hay que educarlos, y entonces aquí estamos confundiendo cosas, porque esto no es hablar, esto simplemente es comportamiento, que está reaccionando a eventos, y luego pone pero hay que educarlos, que si se refiere a este tipo de situaciones, pues este tipo de situaciones no son educables porque son inducidas por esas respuestas innatas, especie específicas, que en este caso son rituales entre perros. Espero que algo de esto le resulte interesante a la dueña, que me ha pedido que le eche un ojo a su vídeo. Y evidentemente, pues que yo hago esto no con un fin de criticar, sino simplemente con un fin de buscar esa precisión para que se aprenda a entender mejor a los perros y poco más. Y bueno, ya que estoy, voy a hablar sobre algunas dudas que parece que suscitó del último vídeo que subí, y pues parece que ese fragmento resultó bastante llamativo
y quiero hablar un poco sobre algunos comentarios que me escribieron al respecto. En primer lugar, me resulta interesante el hecho de que el perro, en este caso, es un perro, parece que es un Stafford, que está gestionando muy bien todo el tipo de comportamiento que es tan hostil por parte de la dueña. Lo que pasa es que la dueña no se da cuenta. La dueña pues simplemente está pensando que el perro es una especie de bebé que está haciendo cosas de niño malo, y como niño malo pues más o menos entran en la dinámica de te echo la regañina, pero en el fondo esto es divertido, ¿no? Entonces hay gente que se plantea que el perro tiene que aguantar todo lo que se eche. Entonces, en este caso, algunos comentarios que he leído por aquí, que, por ejemplo, me decía dice, el perro debería aprender a gestionar de otra manera, levantarse e irse. Claro, una cosa que yo le comentaba, decir, oye, ¿cómo va a hacer eso un perro? Es decir, pues, en un principio, las 3 opciones de supervivencia sería atacar, congelarse o huir. En este caso, el perro está utilizando la mejor gestión, que es la de, al fin y al cabo, congelarse, y por medio del congelamiento, de no hacer nada, está evitando todo tipo de conflicto, porque además el perro, si buscase la opción de escapar, podría entrar en pánico si el espacio no se lo permitiese. Por tanto, si entra en pánico, incluso podría llegar a atacar realmente, porque ahí ya no le queda más que hacer al perro. Entonces, en este caso no deja de ser llamativo que haya gente que diga ese tipo de cosas. Y luego, por otro lado, pues alguien me decía que le parecía, vamos a decir, terrible que utilizase la palabra humanización. Y entonces, ¿qué hacemos? Hablamos de proyecciones antropomórficas. Entonces me parece como más natural decir humanización. ¿Dónde está el problema? Que si utilizamos humanización y antropomorfismo, estamos diciendo exactamente lo mismo. O sea, decir, lo que pasa que en psicología, cuando utilizamos términos como antropomorfo, muchas veces que estemos hablando de morfosis, por tanto de forma, de algo que podemos ver, también hablamos de la parte psicológica. Por eso, por ejemplo, si yo dijese que un pájaro estaría piando, y yo le estaría dando un significado como si fuese una verbalización, podría hablar de antropomorfismo, porque estaría diciendo que el pájaro está hablando, pero eso no quiere decir que haya formas, sino que hay una proyección con asignar características humanas al animal, ya sean psicológicas o ya sean físicas. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces cuando se habla de antropomorfismo parece que solamente hablamos de animales que son disfrazados, que se les pone gorra, gafas o trajes o lo que sea. Pero también hay otras formas de antropomorfizar, que serían esas proyecciones mentales en las que yo entendería la psicología del perro como si fuese un ser humano. Eso es una antropomorfización, pero relacionada con las características psicológicas del perro. ¿Y esto por qué es muy importante? Pues porque como los humanos percibimos el mundo de una manera diferente, entonces si percibimos el mundo de manera diferente, si yo considero que el perro está percibiendo el mundo tal y como lo percibo yo, esas proyecciones que son problemáticas serían antropomorfizaciones. Sería dar por hecho de que el perro tiene una especie de cerebro humano metido en un cráneo de perro, y eso es absurdo. En este caso, pues le expliqué a este individuo que era una cuestión del Unwell. El Unwell es un poquito la percepción que tiene cada animal a partir de cómo el animal se ha desarrollado filogenéticamente. Digamos que cada filogenia, lo que viene a ser cada rama evolutiva, adquiere ciertas características para adaptarse al entorno, y eso hace que cada organismo pues tenga su propia percepción de los estímulos y del mundo. Entonces, esa es un poquito la cosa. Y bueno, otra cosa que parece que suscitó cierta duda era lo de los lamidos. Entonces, cuando quiero decir que el perro que lame mucho a sus dueños es porque existe algún problema de inseguridad respecto a estos, pues muchas veces es porque si cogemos qué significa el lamido, veremos que el lamido generalmente se relaciona con comportamientos epimiléticos. Esto quiere decir que son comportamientos relacionados con la búsqueda de cuidados. O sea, si el animal está mostrando comportamientos de cuidados es porque está cachorreando, porque ese es el atavismo de donde surge esa conducta. Entonces el lamido pues podría ser, si es digamos que en ciertos contextos, por ejemplo de acercamiento, puede ser un comportamiento afiliativo, pero en otros contextos es una señal de apaciguamiento
que es una forma de mostrarse cachorrito para inhibir la agresión hacia el cachorro, por el tema de que los adultos pues tienden a inhibir el ataque hacia los cachorros. Entonces, una forma de mostrarse pacífico es mostrar comportamientos típicamente de cachorro. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el animal muestra muchas conductas de apaciguamiento, como pueda ser lamer el hocico, o sea, lamerte la cara, entonces, si como dice la palabra, está el perro constantemente buscando apaciguarte, pues si atamos cabos, pues si un animal está constantemente haciendo comportamientos de apaciguamiento, es porque percibe o siente que tiene que hacerlo porque algo tiene que estar percibiendo para mostrar esos comportamientos de apaciguamiento. Esto es como si vemos a alguien pues, que muestra comportamiento de buscar mucha precaución a la hora de disculparse demasiado o mostrarse demasiado excesivamente simpático o se disculpa demasiado, pues puede ser que la persona sea insegura pues o porque ha aprendido a serlo o porque entiende que con quien se está comunicando posiblemente enseguida va a malinterpretar las cosas y se puede poner agresivo o intensito. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos perros que se suelen tratar de una forma brusca sin que muchas veces los dueños sean conscientes de ello, por eso estas cosas son complicadas, porque a veces la persona no es consciente de que lo mismo está siendo demasiado brusca o su comportamiento puede ser demasiado intenso, pues por ejemplo, cuando la persona muestra una mirada como muy directa hacia el perro, por ejemplo, eso puede ser un comportamiento muy intimidante para la mayoría de los perros, o hablarle muy alto, muy cerca, o tratarle con cierta brusquedad, cualquier cosa así, que en un principio la persona no interpreta como que es maltrato ni nada de esto, pero una cosa es cómo lo ve la persona, que lo mismo la persona pues lo ve como sin problema, pero en ciertos casos, pues claro, el perro sí percibe ese comportamiento que nosotros podemos ver como totalmente natural a la hora de comunicarnos con nuestro perro como algo realmente problemático, como una amenaza. Entonces es sentido común, es decir, si hay muchas señales de apaciguamiento, evidentemente tienen que surgir de alguna cuestión. Es decir, porque el animal va a querer apaciguarte si no siente que tú estás nervioso o que tú eres intenso o que tú estás siendo demasiado agresivo, consciente o inconscientemente. Esa es un poquito la cosa. Y luego, pues también hay que tener en cuenta que hay veces que hay perros que ya tienen muy, digamos que automatizados esos comportamientos y lo mismo vienen por otra vía, que lo mismo tiene que ver con otra cosa. Pero también tenemos que entender que muchas veces el lamido se relaciona con los cuidados. Entonces, ¿qué pasa? Que lo mismo nos encontramos con perros, que esto ocurre más generalmente con perras por una cuestión más hormonal, que a partir de cómo esté la perra hormonalmente, pues lo mismo se vuelve mucho más chupetona. Pero los lamidos normalmente van a ser diferentes. Los lamidos suelen estar más centrados en lamerte el cuerpo o lamerte donde sea. Pero cuando son comportamientos más nerviosos, que el perro se te lanza más a la cara a chuperretearte, entonces ahí sí es donde hablaríamos más de comportamientos de cachorreo. Y el comportamiento de cachorreo, pues principalmente suele ser en adultos un comportamiento afiliativo. Por eso también habría que definir si el animal es adulto o es cachorro, porque el cachorro mostrará esos comportamientos afiliativos o de apaciguamiento de una forma mucho más intensa, mucho más normal, porque está en esa etapa. Por eso veremos que la mayoría de los acercamientos de cachorro hacia adultos son viene el perrillo como muy intensito, se acerca chupando mucho el hocico y con la cabeza baja y pegadito, digamos que anticipando cierta agresión porque está siendo muy intenso, pero hay esta ambivalencia en la que el animal quiere acercarse pero en el fondo pues tiene cierto temor y esto pues acaba en proyecciones hacia afuera, como pueda ser estarle chupando el hocico a su interlocutor, al bicho, al perro con el que se va a cruzar. Lo importante de todo esto es entender que no se trata de digamos que un juicio de valor sobre algo que no se ha visto, sino de algo que podemos simplemente tener en cuenta, decir, oye, pues voy a ver si mi perro me está chupando simplemente pues porque quiere chuparme, o sea, porque me quiere por cuestiones más de afecto, cuando estamos juntos, cuando estamos a gustito en el sofá y se pone a chuparme la mano, pues eso es una cosa. Y otra cosa es que el perro, cada 2x3, cada vez que le hable o lo que sea, pues busca mi cara para chuparme, porque eso normalmente, pues eso es una señal en la que el perro
perro pues entiende que esa interacción es un poquito intensita y entonces el perro intenta disipar la tensión de esta forma. Y entonces también había uno que decía que era por recopilar información y eso en este contexto pues no tiene sentido. ¿Por qué no sirve para recopilar información? En un principio, porque si el perro lo está haciendo en un contexto en el que estás en una situación de conflicto, pues no está recopilando información. ¿Dónde sí recopilaría información un perro mostrando ese tipo de comportamientos? Pues por ejemplo en un reencuentro. Entonces ahí sí podemos hablar de que el lamido podría servir para un poquito que el animal pueda inferir que han estado comiendo otros por medio de su olor en el hocico. Entonces eso ya sería diferente. Pero cuando yo estoy explicando esto y estoy hablando de una cosa muy particular, que es estoy con mi perro y mi perro de una manera X, cuando me comunico con él, me viene a buscar mucho la cara, me chupa mucho, muy intensito buscándome la cara, pues estoy hablando de otra cosa muy específica. Por eso no podemos hablar del comportamiento si nos olvidamos del contexto en el que se da el comportamiento. Y nada más, espero que os haya resultado útil e interesante y hasta la próxima. Adiós. Si tu perro tiene problemas de comportamiento, puedes concertar cita previa en el correo etologiacanina eduardorodriguez@gmail.com.